Bueno, pues arrancamos una nueva sección en la que vamos a dar una serie de píldoras de buceo, ¿vale? Conceptos que es posible que hayáis estudiado durante vuestro Opens, vuestro Advanced, vuestro Rescue, vuestro Dive Master, pero quizá no recordéis. A veces sucede, ¿no? Me llegó a encontrar el caso paradigmático de buceadores que habían olvidado por completo que después de una inmersión han de esperar X tiempo. No voy a hacer spoiler, ya deberíais saberlo, pero si no, no os preocupéis. Aquellos que seáis buceadores, obviamente deberíais saberlo. Pero si no, no os preocupéis que hablaremos de eso también en el canal, en otro vídeo. Pero habían olvidado que no podían subir a X metros, ¿no? Entonces, no solamente es volar, también es subir una montaña, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de un tema que me parece apasionante y, como he dicho, muchos certificados Open no son conscientes de ello, Advanced e incluso niveles más avanzados. Puede ser que, a ver que no me haga reflejo, hayáis visto en vuestros ordenadores que aparecen estos dos datos, ¿vale? 1.4 y 56.6. Y os preguntaréis a lo mejor que qué es esto. Pues esto tiene que ver con el vídeo del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Que, como podéis ver en el título del vídeo, es sobre la toxicidad del oxígeno. El buceo es una actividad fascinante que permite explorar el mundo submarino, pero también requiere un buen conocimiento de la física y la fisiología para poder practicarlo con seguridad, ¿no? Y uno de los conceptos clave para cualquier buceador, pero también especialmente quienes usan mezclas de gases como por ejemplo el nitrox, es entender la toxicidad del oxígeno. Aunque el oxígeno es esencial para la vida, bajo ciertas condiciones puede volverse tóxico y finalmente representar un peligro serio. En este vídeo quiero explicar qué es la toxicidad de oxígeno, en qué circunstancias ocurre, cómo calcular los límites y además también qué leyes físicas están involucradas en este fenómeno. De esta forma, pues podréis bucear con total seguridad. Aunque el oxígeno es vital para respirar, en exceso puede ser perjudicial. En la superficie respiramos aire que tiene aproximadamente un 21% de oxígeno, a una presión atmosférica de una atmósfera. Sin embargo, al bucear la presión aumenta con la profundidad, y esto hace que la cantidad de oxígeno que respiramos por volumen sea mucho mayor. El cuerpo puede tolerar hasta cierto punto esta mayor concentración, pero más allá de ciertos límites, el oxígeno comienza a actuar como una especie de veneno, causando lo que se conoce como la toxicidad de oxígeno. El oxígeno es vital, sí, pero en exceso también puede ser peligroso. Lo mismo puede pasar con el agua o lo mismo puede pasar con el sol. Los necesitamos, pero si tomamos o recibimos demasiado, puede hacernos daño. Lo que hace que el oxígeno sea peligroso bajo el agua no es solo cuánto hay, sino a qué presión lo respiramos. Empecemos por lo básico, un pequeño recordatorio. ¿Qué pasa cuando bajamos al bucear? Cuando buceas, la presión aumenta con la profundidad. Por cada 10 metros que bajas, la presión aumenta una atmósfera, además de la que ya hay en superficie. Es decir, en la superficie tenemos una atmósfera, a 10 metros tenemos 2 atmósferas, a 20 metros tenemos 3 atmósferas, a 30 metros tenemos 4 atmósferas, y así sucesivamente. Y cuanto más profundo estás, más concentrado entra el aire en tus pulmones, porque el regulador te da aire a la presión del agua que te rodea. ¿Qué es la presión parcial del oxígeno? La ppO2. El aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno. Entonces, en la superficie, a una atmósfera, respiras 21% a una atmósfera, es decir, 0.21 atm de oxígeno. A 10 metros, ¿qué sucede? Estamos a 2 atmósferas. Ese 21% se convierte en un 0.42, ¿vale? Atmósferas. Es decir, el 0,21 que teníamos del 21% de oxígeno lo hemos de multiplicar por las atmósferas a las que estamos, en este caso 2. 0,21 por 2 son 0,42. ¿Qué sucede a 20 metros? 3 atmósferas. 0,21 por 3 son 0.63 atmósferas. A 30 metros, pues 4 atmósferas. 0.21 por 4 es 0.84 atmósferas. Es decir, cuanto más profundo vas, más oxígeno entra en tu cuerpo cada vez que respiras, aunque sigas respirando aire normal. ¿Cuándo se vuelve peligroso el oxígeno? El cuerpo puede manejar oxígeno hasta cierto límite. Más allá de eso, el oxígeno empieza a actuar como un veneno. Este límite está en torno al 1.4 atmósferas de oxígeno, que es el máximo seguro para el buceo recreativo, y antiguamente estaba en 1.6 de atmósferas de oxígeno, que estaba considerado el límite absoluto, solo usado en emergencias o descompresión, ¿no? Pero hoy en día está totalmente deprecated, no me sale la palabra en español, desaconsejado, y se recomienda el 1.4 o certificadoras como PADI. El 1.6 lo han quitado de su formación y ahora el máximo es 1.4, ya que si superas esos límites puedes tener, por ejemplo, convulsiones bajo el agua, algo así como
un ataque epiléptico sin poder respirar. Es una enfermedad rara, ¿vale? No os asustéis, que controlada es casi imposible que suceda. Por eso es importante conocerla, por eso estos vídeos, ya que puede pasar si no se respetan los límites. Y te preguntarás, ¿y si uso mezclas especiales como Nitrox? Nitrox es una mezcla de aire con más oxígeno que el aire normal, por ejemplo 32 o 36 en vez del 21. Esto es genial, porque te permite bucear más tiempo sin tanto riesgo de enfermedad descompresiva, otro vídeo del que hablaremos en el canal. Pero aumenta el riesgo de toxicidad por oxígeno, en el caso de bajar demasiado. Por ejemplo, Nitrox 32, que tiene un 32% de oxígeno, su límite seguro de profundidad, el MOD, es 30 metros. En cambio, el Nitrox 36, pues su límite de seguro son 28 metros. Si bajas más allá de esas profundidades, la presión hace que la cantidad de oxígeno que respiras sea demasiado alta. Hagamos un poquito de mates, pero de forma muy sencilla, para entender la fórmula, ¿vale? Pero tranquilos, lo explicaré despacio, de forma sencilla, y si quedan dudas podéis escribir en la caja de comentarios. Primero de todo, ¿qué es ATM, ¿vale? ATM es una palabra corta que significa atmósfera. Es una forma de medir la presión y cómo medir la fuerza que el aire o el agua hace sobre algo. En la superficie donde estás ahora, la presión es de una atmósfera, una ATM. Cuando bajas al agua, la presión sube porque hay agua encima apretando. Cada 10 metros que bajas, la presión sube una atmósfera más. Pongamos un ejemplo sencillo, un ejemplo fácil. En superficie tenemos una atmósfera, ¿vale? A 10 metros tenemos dos atmósferas, porque tenemos la atmósfera de superficie y la atmósfera del agua. A 20 metros tenemos tres atmósferas, será la de superficie y las dos del agua. A 30 metros, 4 atmósferas, y así sucesivamente. Segundo punto, ¿qué es la presión parcial de oxígeno? La PPO2. El aire que respiras no es solamente oxígeno, también tiene otros gases. La presión total que sientes, por ejemplo 4 atmósferas a 30 metros, está compartida entre todos esos gases. La presión parcial de oxígeno es solo la parte de esa presión total que viene del oxígeno. Es decir, de toda la presión que hay en esa profundidad, ¿cuánta presión es oxígeno? ¿Cómo calculamos esa parte del oxígeno? Para hacerlo usamos esta fórmula sencilla. Presión parcial del oxígeno es igual al porcentaje del oxígeno por la presión total. ¿Qué significan estas palabras? El porcentaje del oxígeno es cuánto oxígeno hay en el aire que respiras, pero en número decimal. Por ejemplo, si el aire normal tiene un 21% de oxígeno, esto es un 0.21, porque 21% es lo mismo que decir 21 de 100, es decir, 0.21. ¿Vale? Matemáticas básicas. ¿Qué es la presión total? Es la presión que hay en el agua donde estás, esa que aumenta con la profundidad. Y multiplicamos el porcentaje como 0.21 con la presión total, como 4 atmósferas, para saber cuánto oxígeno hay en esa presión. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo entendáis todo. Supongamos que estás a 30 metros de profundidad y respiras aire totalmente normal. En primer lugar, la presión total en 30 metros es una atmósfera de aire en superficie más las 3 del agua, es decir, estamos a 4 atmósferas. Hemos dicho que respiramos aire normal, por lo tanto un 21% de oxígeno, es decir, 0.21. Si multiplicamos el 0.21 por 4, tenemos un 0.84 atmósferas. Esto significa que la presión que ejerce solo el oxígeno en tus pulmones a esa profundidad es 0.84. En otras palabras, estaríamos dentro de los límites seguros para bucear. Ahora pasemos a hacer el cálculo al revés, que puede ser muy interesante, ¿no? Vamos a calcular a qué profundidad puede ser peligroso. ¿Vale? Si quieres saber a qué profundidad se llega a 1.4 atmósferas de oxígeno respirando aire normal, se hace de esta forma. Piensa a qué presión total debo estar para que multiplicado por 0,21 dé 1.4. Para averiguarlo, divides el 1.4 entre 0,21. 1.4 entre 0,21 son 6.67 atmósferas de presión necesaria. Ahora recuerda que la presión total es una atmósfera de aire más la presión del agua. Entonces, la presión del agua es 6.67 atmósferas menos una atmósfera, 5.67. Como cada 10 metros son una atmósfera, multiplicamos el 5.67 por los 10 metros y así llegamos al 56.6 que veis aquí, bueno, 56.6, 56.7, que os había dicho en el principio del vídeo. Y ahora juguemos a hacer el cálculo al revés, ¿vale? Si yo, por ejemplo, respirando aire normal o nitrox, ¿en qué punto máximo llego al 1.4 atmósferas que haría el oxígeno tóxico, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo con aire normal, con el 21%.
Piensa a qué presión total debo estar para que multiplicado por 0,21 dé 1.4. Para averiguarlo, divides el 1.4, ¿vale? Que es la presión máxima, entre 0,21, que es el oxígeno que hemos determinado que tendrá nuestro aire. 1.4 entre 0,21 es igual a 6.67 atmósferas de presión total necesaria. Ahora recuerda que la presión total es una atmósfera de aire más la presión del agua. Entonces, la presión del agua es 6.67 atmósferas menos una atmósfera, es decir, 5.67. Como cada 10 metros son una atmósfera, lo multiplicamos por 10, es decir, 5.67 atmósferas por 10 metros. Nos da 56,7. Y aquí podéis entender ahora este 56,6. Esto significa que a unos 57 metros redondeado de profundidad, la presión parcial del oxígeno llega a 1.4 atmósferas con aire normal. Por eso, no se recomienda bucear tan profundo con aire común. Y si entendéis todo esto, y no olvidáis que aunque el buceo es una de las actividades más bonitas del mundo, no hay que olvidar que respetar las medidas de seguridad es básico. Porque en el mar nosotros somos unos invitados privilegiados, no hay que olvidarlo, no es nuestro medio natural. Y debemos llevar una correcta preparación técnica, física, de conocimientos y respetar las medidas de seguridad y los estándares, podremos disfrutar de un buceo apasionante y seguro.